pues bueno, vamos a comenzar hablando acerca de la histología funcional. Esto ya más o menos lo comentábamos en la primera clase que les di de organización del sistema digestivo. Pues evidentemente existen diferencias estructurales y diferencias histológicas entre lo que es el intestino delgado y el intestino grueso. Esas diferencias celulares, esas diferencias morfológicas, le van a conferir a cada segmento del intestino capacidades distintas en cuanto a absorción y secreción respecta. Habíamos quedado que el intestino delgado, pues tiene vellosidades, ¿no? Estas vellosidades, pues sirven para aumentar en gran cantidad la superficie de absorción y pues en el intestino grueso habíamos quedado que no hay vellosidades, que hay criptas, ¿sí? Estos hundimientos, estas invaginaciones del epitelio que vemos por acá, son las criptas del intestino grueso. Ahorita vamos a hablar más a profundidad de esto, pero pues vamos a empezar con lo que es el intestino delgado. Así macroscópicamente, a simple vista, podemos observar que el intestino delgado tiene estos pliegues circulares, podemos ver aquí señalados. Estos pliegues circulares tienen el epónimo de pliegues circulares de Kerckring. Si nosotros hacemos zoom al intestino delgado, si entramos a su capa más interna, que, que ya conocemos de que pues es la capa mucosa, sabemos que tiene vellosidades, ¿no? Esas vellosidades que nos van a incrementar la superficie absortiva. Entonces, estas vellosidades se dice que tienen forma digitiforme o forma de dedo. En inglés es como digital-like, o finger-like, y que es forma de dedo, que aumenta la superficie de absorción, y pues sabemos que a nivel del intestino delgado ocurre la mayor absorción de lo que son los nutrientes, ¿sí? Entonces, pues si le hacemos un zoom a estas vellosidades, pues vamos a tener aquí que cuentan con estas células que se llaman células absortivas con vellosidades, ¿sí? Estas células absortivas con vellosidades también se les denomina enterocitos. Estos enterocitos tienen estos pelitos que vemos acá, ¿sí? Estos pelitos que vemos acá. Y a esos pelitos se le conoce como microvellosidades. Es decir, que la superficie absortiva del intestino delgado va a estar dada por tres estructuras: por los pliegues circulares de Kerckring, por las vellosidades y por las microvellosidades, ¿sí? Que están presentes en los enterocitos o las células absortivas con vellosidades. A medida que vamos bajando por la vellosidad, nos vamos a encontrar con células caliciformes. Recordemos que las células caliciformes tienen como producto de secreción lo que es mucina, lo que es el moco. En el caso del intestino delgado, esta secreción de las células caliciformes, esta secreción de moco, ocurre principalmente en la segunda porción del duodeno, porque recordemos que viene el quimo del estómago con un pH ácido, viene en un ambiente ácido. Por lo tanto, las células caliciformes, en conjunto con otras células, como las células de Brunner, producen moco, producen bicarbonato para alcalinizar, para estabilizar el pH ácido que contiene el quimo. Si seguimos bajando, pues nos vamos a encontrar con las criptas. Si bien las criptas son lo distintivo del intestino grueso, también en el intestino delgado encontramos criptas, ¿sí? Estas criptas pues van a contener múltiples poblaciones celulares, que son las que podemos observar acá. Van a tener células endócrinas entéricas, que ya les había mencionado en la clase de organización funcional del sistema digestivo, que estas células endocrinas entéricas liberan, por ejemplo, serotonina, ¿sí? Que tiene un papel estimulador de lo que es la motilidad. Y también pues liberan otras hormonas como la colecistoquinina, que va a inducir la contracción de la vesícula biliar para que se libere la bilis, porque recordemos que estamos en intestino delgado y la bilis se vacía en la segunda porción del duodeno, o sea, estamos en intestino delgado. También participan hormonas como la secretina, que induce la liberación de bicarbonato por parte del páncreas. La misma colecistoquinina que les mencionaba favorece que se libere el jugo pancreático, pues para empezar a digerir ese quimo y para estabilizar su pH. También nos vamos a encontrar con otra población celular que son las células de Paneth, ¿sí? Estas células de Paneth
tienen un papel muy importante en lo que es la inmunología. Esto lo van a estudiar bastante en inmunología cuando estudien un tema que se llama tejidos linfoides asociados a mucosas. En este caso, el intestino cuenta con estas células especializadas, ¿sí? Estas células inmunológicas especializadas van a liberar productos antimicrobianos como defensinas. Pues si la persona ingirió alimentos contaminados con bacterias, con virus, entonces entran en juego estas células de Paneth. Esa es la función de las células de Paneth, secretar productos antimicrobianos para exterminar a esos agentes extraños que pudieran estar presentes a lo largo de todo el tubo digestivo. Y pues recordemos también que contamos con células indiferenciadas de la cripta, que pues estas células indiferenciadas de la cripta pueden convertirse hacia cualquier población celular. Es lo que les mencionaba. Estas células pueden ser lo que ellas quieran ser. Y pues desde luego, en la parte más basal, en la parte más inferior de las criptas, tenemos estas células madres o células progenitoras. Estas células madres o progenitoras se van a encargar de renovar toda la celularidad, tanto de la vellosidad como de la cripta, en un periodo de aproximadamente cada 2 a 4 días. Esto pues con la finalidad de mantener la homeostasis funcional a nivel del intestino delgado. Pues hasta aquí no sé si haya alguna duda. Ok, pues ahora pues pasemos con lo que es el intestino grueso. El intestino grueso, como les había mencionado, no tiene vellosidades, ¿sí? Es decir, su epitelio en la mucosa es plano, pero en algunas porciones presenta estas invaginaciones hacia lo que es la lámina propia. Estas invaginaciones son las que denominamos criptas, que ya les menciono, es distintivo del intestino grueso. Pero, ¿qué es lo que hacen estas criptas? ¿Qué función cumplen? Pues bueno, de acuerdo a la celularidad que éstas poseen, nos vamos a dar una idea. Estas criptas contienen células absortivas superficiales. Estas células absortivas superficiales, al encontrarse a nivel del colon, al encontrarse a nivel del intestino grueso, recordemos que lo que van a absorber principalmente es agua y electrolitos. Electrolitos principalmente como el sodio y como lo es el cloro. Y vemos aquí que cuenta con células absortivas superficiales muy similares a las del intestino delgado. Entonces, el intestino grueso sí tiene microvellosidades, ¿sí? Microvellosidades, pero no tiene vellosidades. Ahí radica la diferencia. No sé si hay alguna duda con respecto a ello. El intestino grueso no tiene vellosidades, pero sí tiene microvellosidades, porque cuenta con células absortivas superficiales. Y aquí tiene sus pelitos, tiene sus microvellosidades que van a servir para absorber agua, que van a servir para absorber sodio y cloro principalmente, como veremos a continuación. Tenemos las células caliciformes, que nuevamente van a secretar mucina, van a secretar moco, pero en este caso, como nos encontramos ya en porciones distales de lo que es el tubo digestivo, pues la función que va a desempeñar esas células caliciformes es la de secretar moco para lubricar lo que es el bolo fecal, para lubricar las heces que ya se empiezan a formar acá y que de esta manera no existan estímulos lesivos, estímulos irritativos a nivel de la mucosa. También van a haber células endocrinas entéricas, que ya les mencionaba, estas liberan serotonina, entre otras cosas que veremos más adelante. Y pues también cuenta con células indiferenciadas, lo mismo en el intestino delgado, y las células madres progenitoras, que se van a encargar de renovar toda la celularidad de las criptas para que sigan cumpliendo con las funciones. Entonces, en sí, ¿qué función cumplen las criptas? Pues la de secretar moco a partir de las células caliciformes y también a partir de otras células secretar, por ejemplo, potasio, como veremos a continuación. Y pues aquí esta tabla resume básicamente todo lo que acabo de explicar de las diferencias entre el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado tiene una mayor longitud y también cuenta con una superficie absortiva muchísimo mayor. ¿Por qué es esto? Pues porque cuenta con vellosidades, ¿sí? Como vemos aquí, tanto el intestino delgado como el intestino grueso tienen pliegues. El intestino delgado tiene los pliegues circulares de Kerckring, que son los que vemos acá. Y algo que se me olvidaba mencionarles es que el intestino grueso tiene estos pliegues, pero no se llaman circulares, sino se llaman pliegues semilunares, ¿sí? Entonces, ambos intestinos, ambas porciones del intestino tienen pliegues, simplemente se llaman de manera distinta.
intestino delgado, pliegues circulares de Kerckring, e intestino grueso, pliegues semilunares. ¿El intestino delgado tiene vellosidades? Sí. ¿El intestino grueso tiene vellosidades? No. Pero como les mencionaba, ambos tienen microvellosidades. Esto es gracias a las células absortivas, gracias a los enterocitos que tienen pues estos pelitos acá para absorber. Y pues, ¿qué se absorbe en cada porción del intestino? En el intestino delgado se absorbe los nutrientes. Y recordemos que en el colon ya no se absorben los nutrientes. Aquí lo que se absorbe principalmente es agua y electrolitos para empezar a formar las heces. Y pues en el intestino delgado y en el intestino grueso se absorbe sodio. Y en el intestino delgado no se secreta potasio, pero en el intestino grueso sí se realiza este proceso, secreción activa de potasio, sobre todo bajo algunas circunstancias que vamos a ver más adelante. Y pues bueno, vamos a hablar acerca de este bonito diagrama que se llama balance de fluidos. Resulta que a lo largo del día, con los alimentos que nosotros ingerimos, eh, adquirimos, ingresamos en nuestro organismo unos 2 litros de líquidos al día, ¿sí? Obviamente, esta cantidad varía dependiendo la dieta de cada persona, dependiendo su edad, múltiples factores. Esto es un promedio y pues más que nada es una representación gráfica para entender los procesos de manera general que veremos a continuación. Pues los alimentos, como les mencionaba, aportan unos 2 litros de agua al día. Y las glándulas salivales, nuestras 3 glándulas salivales, la parótida, la sublingual y la submaxilar, aportan 1.5 litros de saliva al día. Evidentemente, esta cantidad pasa por la boca, por el esófago, llega al estómago y aquí en el estómago se va a encontrar con la secreción gástrica, conformada principalmente por ácido clorhídrico, potasio y otras cosas que de seguro ya vieron en su clase de fisiología gástrica. Entonces, aquí ya llevamos 2 litros más 1.5 es 3.5, más 2, pues tendríamos 5.5. Después pasa al duodeno y sabemos que en la segunda porción del duodeno se vacía la secreción pancreática, esa secreción de jugo pancreático del páncreas exócrino, y también se vacía la secreción biliar, correspondiendo a 1.5 litros al día para la secreción pancreática y 0.5 litros al día para lo que es la bilis. Entonces, pues sumamos todavía mayor cantidad. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Sobre todo a nivel del yeyuno y del ilion. El intestino delgado reabsorbe unos 6.5 litros de líquidos al día, ¿sí? Entonces, pues vamos a hacer la cuenta. 2 litros son proporcionados por los alimentos, más 1.5 por la saliva, tenemos 3.5, más la secreción gástrica, 5.5, más la secreción pancreática, tendríamos 7, más la secreción biliar, 7.5. Entonces, 7.5 que tenemos acá, menos lo que se reabsorbe a nivel del yeyuno y del ilion, que es 6.5, 7.5 menos 6.5 es 1. Entonces, el intestino delgado va a secretar, o sea, va a hacer que continúe por su trayecto alrededor de 1 litro de líquido al día. Y pues a este nivel, recordemos que están las glándulas de Brunner, que van a secretar bicarbonato. Entonces, pues le sumamos a ese 1 otro litro. Entonces tendríamos 2. Es aquí que ingresa al colon, por eso dice aquí, presentado al colon, 2 litros al día, ¿sí? Todo lo que efectuamos acá, menos lo que se reabsorbió, más 1, que es lo que secreta el intestino delgado en cuanto a bicarbonato. ¿Por qué bicarbonato? Para estabilizar el quimo y formar el kilo. Entonces, pues 1 más 1, pues es 2. Entonces, al colon llegan 2 litros al día, sobre todo, pues lógicamente, al colon proximal. Y aquí recordemos que empieza el proceso de reabsorción de agua, de reabsorción de sodio, de reabsorción de cloruro. Entonces, de estos 2 litros que llegaron, se reabsorben 1.9, de tal forma que lo que continúa su trayecto corresponde a únicamente 0.1 litros al día. ¿Sí? Porque pues 2 menos 1.9 es 0.1. Y esto es lo que se excreta en las heces. Entonces, todo ese proceso sufren los fluidos y los electrolitos
que vamos ingiriendo, pero más adelante lo veremos con un poquito más de detalle. Entonces, pues este diagrama básicamente nos ayuda a esquematizar la amplia eficiencia que tiene nuestro sistema digestivo para reabsorber líquidos, ¿sí? Y sobre todo reabsorber electrolitos, que como ya conocieron en sus primeras clases de fisiología, tienen una función sumamente importante. Y pues bueno, vamos a empezar con lo que es la absorción intestinal de sodio. Aquí este diagrama pues nos sitúa en múltiples porciones de todo el tubo digestivo y tiene una simbología pues bastante clara. Entre más grande sea la flecha, significa que más se reabsorbe. Ok, pues aquí vale la pena que nos ubiquemos espacialmente de primera intención, ¿sí? Ubiquémonos en el momento en que la persona ingirió alimentos, es decir, sus niveles de glucosa. Esto es la luz intestinal, ¿sí? Esto es la luz intestinal, es el interior del intestino, es la parte de aquí, del centro. Esto es el enterocito, esta es la célula que recubre la mucosa, ¿sí? Entonces, se ubicaría más o menos aquí, a nivel de la línea negra. Eso sería la célula. Y el exterior es el intersticio, es más o menos esta porción que veríamos acá. Recordemos que antes de pasar a la sangre, todo lo que se reabsorbe debe pasar al intersticio de primera intención. Y pues bueno, si conocemos fisiología renal, de verdad que este tema resulta súper sencillo. Pero bueno, vamos a explicarlo de la siguiente manera. La persona acaba de ingerir sus alimentos, hay niveles elevados de glucosa, hay niveles elevados de sodio a lo largo del tubo digestivo. Entonces, a nivel del yeyuno, principalmente, va a haber una reabsorción intestinal de sodio. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo es que el sodio pasa de estar en la luz intestinal a estar en el intersticio y posteriormente pasar a la sangre? Pues bueno, otra cosa que debemos de saber es que la célula, ¿sí? La célula, que habíamos quedado que era como la línea negra, el enterocito, en su borde, esto se llama borde apical y esto se llama borde basolateral, ¿ok? Esta célula, en su borde apical, expresa dos cotransportadores. Vamos a tener un cotransportador que se llama SGLT1, esto de seguro le suena de fisiología renal, que es un cotransportador de sodio y glucosa, es decir, moviliza al mismo tiempo sodio, el sodio ingresa a la par que lo hace la glucosa y se empieza a acumular aquí, en el interior de la célula. ¿Cómo es que el sodio sale hacia el intersticio? Pues aquí tenemos en el borde vasolateral a la tepeasa de sodio-potasio, ¿sí? La tepeasa de sodio-potasio, recordemos que mete potasio y saca sodio. Entonces, este sodio que inicialmente estaba aquí, en el interior de la célula, que ingresó por SGLT1, sale por medio de la tepeasa de sodio-potasio y pues ingresan dos potasios. ¿Y la glucosa cómo sale? Pues la glucosa sale por medio de este transportador que es GLUT2. Entonces la glucosa sale del interior de la célula por medio de este transportador que se encuentra en la membrana vasolateral que se llama GLUT2, que está especializado en transportar glucosa. Y la glucosa se empieza a acumular aquí en el intersticio. Obviamente, pues va a depender de las necesidades metabólicas del organismo, ya que si hay niveles elevados de glucosa en sangre, pues ya no se va a reabsorber, se va a optar porque siga el trayecto por el tubo digestivo y se elimine a nivel de las heces. Es algo muy similar a lo que ocurre en el riñón, pero todo depende de las concentraciones plasmáticas. Y tenemos este otro cotransportador a nivel aquí de la membrana apical. Tenemos este cotransportador que se llama sodio aminoácidos, es decir, mete sodio al mismo tiempo que mete aminoácidos. Y pues bueno, este sodio es bombeado hacia el exterior por la tepeasa de sodio-potasio. Y esto es muy importante y recuerda justamente un concepto de fisiología renal que es el de gradiente de concentración. Al estar la tepeasa de sodio-potasio sacando sodio de manera constante aquí hacia el intersticio, el sodio empieza a acumularse. Aquí va a haber mucho sodio, mucho sodio, mucho sodio, mucho sodio. Y el sodio es una molécula, pues, digamos, es un ion muy osmótico, o sea, crea el gradiente de concentración para movilizar otras sustancias que se encuentran aquí en la luz intestinal. Pero pues eso lo veremos un poquito más adelante. También hay otros transportadores como este, que es el intercambiador de sodio hidrogeniones.
que lo hemos abreviado aquí como NHE, que es exchanger o intercambiador de sodio hidrogeniones. Si es un intercambiador, quiere decir que es un tipo de transporte que es antiporte o contratransporte. Es decir, una molécula, en este caso el sodio, se moviliza hacia el interior de la célula, mientras que otra, como es el caso de los hidrogeniones para este transportador, sale. ¿Ok? Y pues bueno, este sodio nuevamente es bombeado hacia el exterior por la tepeasa de sodio-potasio, sobre todo a nivel del yeyuno. El sodio se empieza a acumular y crea el gradiente osmótico para mover otras moléculas, por ejemplo, el agua. ¿Sí? Y pues, luego tenemos también aquí en el borde vasolateral, otra vez este mismo transportador, nada más cambia el tipo. Aquí en el borde apical era tipo 3, aquí es el tipo 1, pero cumple exactamente la misma función. Ingresa sodio y saca hidrogeniones. Hidrogeniones que son clave que estén en el torrente, en el intersticio y posteriormente en el torrente sanguíneo para mantener el equilibrio ácido-base. Ya pronto se torturarán con ese tema, me imagino. Y pues existe este otro fenómeno de acá, que son intercambiadores paralelos de sodio hidrogeniones y de cloro bicarbonato. Nuevamente tenemos este mismo modelo de transporte de antiporte, donde ingresa el sodio y sacan hidrogeniones. Todos estos transportadores ubicados aquí, no lo olviden, en la membrana apical. Entonces ingresa sodio, salen los hidrogeniones. Y pues el cloro también tiene un cotransportador, que es este que vemos aquí, que se llama DRA. Entonces el cloro va a ingresar al interior de la célula y el bicarbonato va a salir. Y ahora pues que se encuentra el sodio y el cloro en el interior de la célula, estos tienen que salir hacia el intersticio para posteriormente pasar al torrente sanguíneo. ¿Cómo sale el sodio? Nuevamente, la TPasa de sodio-potasio. ¿Y cómo sale el cloro? Pues tiene este canal aquí, que se llama SIC2. Y bueno, aquí podemos observar, van a decir que me salteé unos procesos y todo, pero pues es el proceso que ocurre a nivel de la nefrona con respecto a la anhidrasa carbónica. No sé si han oído hablar de ellos, si conocen, si lo vieron, y si lo vieron y tienen alguna duda sobre ello, lo puedo explicar, no hay problema. Ustedes díganme ahorita, ¿lo explicamos o no lo explicamos? Ok, pues ya me dijeron que sí. Pues bueno, resulta, como pudimos observar, está saliendo bicarbonato, ¿sí? Este bicarbonato está saliendo hacia la luz intestinal. Salió bicarbonato por medio de este proteína transportadora de tipo antiporte. Salió el bicarbonato a cambio de que entrara cloro. Y aquí este intercambiador igual de sodio y hidrogeniones metió sodio, pero sacó hidrogeniones. ¿Ok? Entonces va a haber bicarbonato y va a haber hidrogeniones aquí en la luz. Entonces, el bicarbonato se va a encontrar con hidrogenión y nada más por fórmula química tenemos una H aquí y una H acá. Entonces tendríamos H2CO3 y esa fórmula corresponde al ácido carbónico. Entonces, cuando se encuentra el bicarbonato con el hidrogenión aquí en la luz, se unen por medio de una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica cataliza la reacción que une a estos dos, que une al bicarbonato con el hidrogenión y juntos nos dan ácido carbónico. Este ácido carbónico nuevamente actúa sobre él la anhidrasa carbónica, que en un inicio los juntó, pero ahora los va a separar y los va a disociar en dos moléculas. La primera va a ser agua, va a ser H2O, y la segunda va a ser CO2. El CO2, como es un gas muy liposoluble, puede difundir con facilidad al interior de la célula. Por eso lo vemos aquí, CO2. Por eso es que aquí hay CO2. Y el agua, pues puede entrar por medio de unos canales especializados en el transporte de agua que se llaman acuaporinas. Entonces, ingresó el dióxido de carbono por difusión simple, porque es un gas liposoluble, entra con facilidad, y el agua probablemente por acuaporinas. Entonces, aquí se vuelven a encontrar el dióxido de carbono con el agua.
y juntos, por medio de la acción de esta enzima, que es la que vemos acá, que viene CA, que es anhidrasa carbónica en inglés, cataliza la reacción que une a CO2 con agua y me vuelve a formar H2CO3, es decir, ácido carbónico. Este ácido carbónico nuevamente actúa sobre él la enzima anhidrasa carbónica. Y ahorita no para unirlos, sino para cortarlos, para separarlos. Y al momento de separarlos, nos va a dar un hidrogenión y nos va a dar un bicarbonato. Que justamente estos son la moneda de cambio que va a permitir que ingrese el sodio y que ingrese el cloro. Entonces, pues es un proceso un poquito complejo, no es necesario así conocerlo paso a paso, pero pues viene aquí detallado en el diagrama y pues no está de más que le hayamos dado un repaso. Y pues bueno, el último mecanismo mediante el cual se absorbe sodio en el intestino es este que se llama canales epiteliales de sodio, que se abrevia, así como viene aquí, como ENaC, ¿sí? Que es pues epithelial sodio channel, canal epitelial de sodio. Y pues este permite que el sodio ingrese de manera transcelular, es decir, atravesando la célula, ingresa y es bombeado hacia el exterior por la tepeasa de sodio-potasio. Aquí lo relevante, y voy a hablar de otro tema de fisiología, es cómo funciona este mecanismo en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En el sistema renina-angiotensina-aldosterona, recordemos que se activa cuando hay concentraciones disminuidas de agua, cuando hay concentraciones disminuidas de sodio y de cloro. Entonces, pues se completa toda esa cascada proteolítica de eventos que culminan en que haya aldosterona. La aldosterona es una hormona que me va a provocar que toda esta superficie apical del enterocito se tapice con ENaC, es decir, canales epiteliales de sodio, se tapice. ¿Para qué? Para reabsorber mayores cantidades de sodio y de esa manera rehidratar a la persona, pues dependiendo de lo que le haya sucedido, desde luego. Recordemos que todo este sistema renina-angiotensina-aldosterona se va a activar ante un shock hipovolémico, ante deshidratación, ante diarreas o vómitos frecuentes, que pues evidentemente nos conllevan una pérdida de sodio, de cloro y de agua. Por eso la aldosterona va a tapizar de canales ENaC, de canales epiteliales de sodio, toda esta membrana apical para que sea más fácil reabsorber el sodio. Entre más sodio sea bombeado hacia el intersticio por medio de la tepeasa de sodio-potasio y una vez esté en el intersticio pueda pasar al torrente sanguíneo. Este proceso en dónde ocurre? Ocurre en el colon distal. Recordemos que en el colon se reabsorben electrolitos y también se reabsorbe agua. No sé si hay alguna duda aquí. ¿Hasta aquí todo bien? Ustedes díganme, si no me regreso. ¿Todo bien? Ok. Y pues ahora vamos a hablar de la absorción intestinal de cloro. Ok, pues el cloro, pues puede reabsorberse de manera pasiva. Recordemos que la tepeasa de sodio-potasio está sacando constantemente sodio, ¿sí? Y el sodio se empieza a acumular aquí en el intersticio. Y recordemos que el sodio es es un ion que pone el ambiente, ¿sí? Que atrae a más iones, como lo es el cloro. Entonces el cloro se ve atraído por este gradiente de concentración, por estas altas concentraciones de sodio en el intersticio y hace que el cloro se desplace por vía paracelular, es decir, no atraviesa la célula. Puede hacerlo, sí, ahorita lo vamos a ver, pero generalmente lo hace por vía paracelular, así, a través de las uniones estrechas, no atravesando la célula. Y el cloro, pues aquí en la membrana apical también tiene su canal para ingresar de manera transcelular y ser bombeado hacia el exterior, hacia el intersticio. Bueno, no bombeado, para salir de manera pasiva hacia el exterior y pues empezarse a acumular en el intersticio para que posteriormente pase al torrente sanguíneo. Recordemos que el cloro es bastante importante en el equilibrio ácido-base. Y pues también tenemos otro cotransportador aquí en el panel B. Es un cotransportador de cloro bicarbonato. Es decir, mete cloro a cambio de que salga bicarbonato. Este canal se llama DRA. Entonces el cloro que ingresó sale por medio de este canal de aquí, que se llama SIC2.
Aún no se conoce con detenimiento todo este proceso, por eso Boron lo marca con un signo de interrogación, pero pues no hay misterio, no hay pierde. El cloro ingresa por este cotransportador DRA, entra cloro, sale bicarbonato, y el cloro ahora sale hacia el intersticio para posteriormente pasar a la sangre por medio de este canal, que es el SIC2. Y aquí ocurriría nuevamente todo ese proceso de la anhidrasa carbónica. Aquí vemos la abreviación, pero pues espero que les haya quedado claro y que pues todo bien ahí, para no volverlo a repetir porque pues es bastantito. Y pues aquí en este panel, en el panel C, tenemos función de intercambiadores paralelos de sodio hidrogenión y cloro bicarbonato. ¿Sí? Pues es lo mismo que habíamos visto anteriormente aquí con el sodio, pero ahora desde la perspectiva, desde el punto de vista del cloro. Ingresa sodio hacia el interior a cambio de que salga un hidrogenión. Este sodio ahora es bombeado por la TPasa de sodio-potasio hacia el intersticio, se acumula aquí y favorece que se atraigan otras moléculas. Se acumulan en el intersticio, crea el gradiente de concentración, se movilizan otras moléculas. Y pues, es bombeado hacia el exterior, recordemos, por la TPasa de sodio-potasio. Eso crea el gradiente de concentración para que se muevan otras moléculas. Y pues también el cloro tiene su intercambiador. Entra cloro a cambio de que salga bicarbonato. Y este cloro ahora sale hacia el intersticio por medio de este canal SIC2 para que se acumule cloro en el intersticio y posteriormente llegue al torrente sanguíneo y cumpla con el papel en el equilibrio ácido-base. ¿Dónde ocurre este proceso? Mediado por estos canales, por estos intercambiadores. Ocurre primordialmente a nivel, a nivel del ilion y el colon proximal. ¿Me escuchan? Pregunta. Es que se me apagó. ¿Me escuchan? Ah, bueno, es que me dio esa impresión. Cualquier cambio en el audio me dicen, por favor. Y pues aquí vamos a tener lo contrario. Ahorita hemos estado viendo cómo pasan las sustancias de la luz intestinal hacia el intersticio. Ahorita lo vamos a ver al revés. ¿Cómo es que las sustancias pasan de la sangre al intersticio? Del intersticio atraviesan la célula y de la célula salen hacia la luz intestinal para ser excretada en las heces. ¿Ok? Pues vamos a ver este proceso que se llama secreción electrogénica de cloruro. Pues vamos a situarnos primero a nivel de la TPasa de sodio-potasio. Recordemos que está sacando de manera constante sodio, creando el gradiente de concentración y está ingresando potasio. Este potasio, que está en el interior de la célula, vuelve a salir por medio de estos dos canales que vemos acá. ¿Sí? Estos dos canalitos. Estos canales se llaman IK1 y BK. Y ustedes dicen, no, pues ¿para qué entra el potasio si luego va a volver a salir? Pues bueno, la célula recicla ese potasio por culpa de esta proteína transportadora, que tiene un nombre pues curioso, que es NKCC1. Esta nomenclatura pues significa las sustancias que transporta, porque mete dos cloros, mete un sodio y mete un potasio al mismo tiempo. Por eso ingresó primero el potasio a través de la TPasa de sodio-potasio y volvió a salir para que la célula lo recicle y sirva para ser utilizado, sirva para ser empleado por este canal, porque si no hay potasio, entonces no podría movilizar estas otras sustancias hacia el interior de la célula. Y aquí, pues, este cloro sale. Aquí, pues, este cloro sale a través de este canal que se llama CFTR. Sale el cloro del interior de la célula hacia la luz intestinal para ser eliminado por medio de las heces. Y ustedes dicen, no, pues no tiene misterio el proceso. ¿Eso qué tiene de relevante? Tiene mucho de relevante porque las toxinas bacterianas, por ejemplo, no sé si conozcan la enfermedad de cólera o algunas toxinas que libera la bacteria E. coli, ¿sí? Activan este proceso de secreción electrogénica. Entonces, nos va a conllevar a una secreción excesiva de cloro, a lo que denominamos diarrea secretora, que conlleva a un estado de deshidratación en el paciente. ¿Sí? ¿Qué otros procesos participan aquí? Pues bueno, hay unos segundos mensajeros, como el AMP cíclico, como el calcio.
estos son liberados en momentos en los que existe, por ejemplo, inflamación. Es por ello que las personas que tienen colitis, por ejemplo, al haber procesos inflamatorios, al haber mediadores inflamatorios, se provoca que estas vesículas que contienen en su interior, en el interior de la célula, a este receptor CFTR, comiencen a destaparse. Y estos receptores empiezan a tapizar toda la superficie apical, provocando que salga más cloro, que salga más cloro y que salga más cloro. Es por ello que las personas con colitis, con infecciones bacterianas, tienen diarrea. Aquí está justificado este proceso, ¿ok? Entonces, pues recordemos, el AMP cíclico es un segundo mensajero que es activado por algunas toxinas, como la toxina colérica, que nos genera esta enfermedad diarreica, que es el cólera. Entonces, el AMP cíclico va a facilitar que el cloro salga hacia la luz intestinal y sea eliminado en heces. Y también va a provocar el AMP cíclico que estas vesículas subapicales que contienen, digamos, reservas de este canal, tapicen todo acá se va a llenar de canales que permiten la salida de cloro. Entonces, por eso es tan importante mantener el estado de hidratación en pacientes que tienen, pues, enfermedades diarreicas. Y pues bueno, justamente el término correcto para referirnos a la toxina colérica, a los mediadores inflamatorios, es secretagogos, ¿ok? Secreta, pues significa que provoca secreción. Y gogo significa estimulador, es decir, estimula la secreción, estimula que el cloro y otras sustancias, en vez de estar en el intersticio y posteriormente ir hacia la sangre, se vayan hacia la luz intestinal y sean eliminadas en las heces. Por eso se dice que la toxina colérica, que la histamina, sobre todo, que es un mediador inflamatorio, no quiero meterme mucho en eso porque sería hablar de inmunología y pues es una materia que no han cursado, pero esos dos mediadores primordialmente van a provocar que salgan mayores cantidades de iones de las que deberían estar saliendo. Por ejemplo, también ahorita que hablé del sistema inmunológico, ahorita que hablé de histamina, la histamina se libera en reacciones alérgicas, ¿sí? Entonces, en caso de alergias alimentarias, de que una comida te caiga mal, te dé alergia, ¿por qué hay diarrea? Pues por este mismo proceso, porque la histamina participa con el MP cíclico, participa con las concentraciones de calcio y va a favorecer que se secreten algunos iones como lo es el cloro. Y esto es lo que provoca la diarrea. Y pues estos son los secretagogos. Verdaderamente no le veo mucho caso detallarlo porque no han llevado microbiología. Entonces no me voy a poner a hablarles de E. coli, de Yersinia, de Clostridium. Entonces pues no le veo mucho caso. Y pues aquí estos eran los segundos mensajeros que les mencionaba, el MP cíclico y el calcio, ¿sí? Que aumentan la secreción de aniones e inhiben la reabsorción de este cloruro de sodio. Por eso es que los productos bacterianos, por eso es que la histamina y otros mediadores inflamatorios como los que se liberan en la colitis nos generan diarrea. Y pues bueno, ahora vamos a hablar muy rápidamente del potasio, ya es de lo último. Pues el potasio se reabsorbe, es decir, pasa de la luz intestinal hacia por la célula y después hacia el intersticio y después hacia la sangre por vía paracelular, ¿sí? Porque recordemos que la bomba de sodio-potasio TPasa va a empezar a crear el gradiente de concentración acá, porque me va a empezar a acumular sodio. Como saca sodio, el sodio se acumula acá. Entonces, esto atrae al agua por ósmosis y el agua hace un fenómeno que se denomina arrastre. El agua le da el raid prácticamente, arrastra el potasio y hace que llegue aquí al intersticio y posteriormente hacia la sangre. ¿Esto en qué porciones del intestino ocurre? En el yeyuno y en el ilio. Tenemos también la secreción pasiva de potasio. Aquí otra vez tenemos que hablar del sodio. Les menciono, el sodio es uno de los protagonistas de todos estos fenómenos de secreción y de reabsorción de todos estos procesos. Como la TPasa de sodio-potasio estuvo sacando sodio, ¿sí? El sodio se empezó a acumular acá y ya en el intersticio y ya no hay sodio en la luz.
Entonces, esto va a provocar que caiga el potencial de acción y ahora esté en menos 25 milivoltios, porque recordemos, el sodio es un ion positivo. Entonces, la luz intestinal perdió positividad. Entonces, en este caso, el potasio va a ser secretado desde el intersticio hacia la luz intestinal para compensar esta caída de voltaje, porque el potasio es un catión, es un ion positivo. Entonces, para compensar esa caída de voltaje, regresa el potasio. Y aquí también podríamos centrarnos en un escenario de sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero pues ya perderíamos mucho tiempo detallándolo. Y creo que hay mejores diagramas para eso. Y pues aquí ocurre este proceso justamente de secreción activa de potasio, donde ya se gasta energía para que salga el potasio, justamente como ocurre en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque recordemos, reabsorbe agua, reabsorbe sodio, reabsorbe cloro y secreta potasio, ¿ok? ¿Cómo secretaría ese potasio? A nivel del colon proximal y a nivel del colon distal. Recuerden que les dije que el colon, gracias a las criptas de Lieberkühn, son capaces de secretar bicarbonato, mucina, potasio, entre otras cosas. Justamente es este proceso. Entonces vuelve a participar este canal, el NKCC1, que pues transporta del intersticio al interior de la célula dos cloro, un potasio y un sodio, que se acumulan acá. Y pues el potasio pasa hacia la luz intestinal por medio de este transportador que vemos aquí, que se llama BK. Y pues si hablamos de absorción activa de potasio, pues tenemos este canal de acá. Este proceso no se conoce con detenimiento, por eso Boron le pone hasta un signo de interrogación, porque no se conoce, pero se estima que hay un intercambiador de potasio hidrogeniones, es decir, ingresa potasio, saca hidrogeniones y pues este potasio pasa hacia el intersticio por medio de este canal supuesto de acá que no sabemos cómo se llama. Esto ocurriría principalmente a nivel del colon distal. Y pues hablé en la primera clase de lo que es la lámina propia. En la lámina propia, esto me voy a regresar por si existe duda, es esto que vemos acá, ¿sí? La lámina propia, esto que vemos acá. Entonces, esa lámina propia va a ser abundante en células, sobre todo del sistema inmune, como lo son los macrófagos, como lo son los mastocitos, como lo son los neutrófilos y como lo son los fibroblastos. Y recuerden que les había dicho, no voy a entrar mucho en detalle de inmunología, pero como les había dicho, todas estas células son del sistema inmune. Entonces, ¿me liberan qué? Mediadores inflamatorios. Y los mediadores inflamatorios favorecen los procesos de secreción, ¿sí? Por eso se les llama secretagogos y por eso es que provocarían una afectación a nivel del transporte intestinal de iones, porque provocaría una hipersecreción de sodio, de cloro, etcétera. Y pues bueno, esto es lo que ocurre con los mastocitos. No voy a entrar mucho en detalle porque es inmuno, nuevamente. Hay mucho de inmunología en este capítulo de Boron, pero lo que sí tienen que saber es que los mastocitos se denominan parte de las células centinelas, ¿sí? Estas células centinelas están censando constantemente de que no haya productos bacterianos, porque si hay productos bacterianos, quiere decir que el organismo está siendo invadido por un agente extraño. Y los mastocitos tienen gránulos en su interior, ¿sí? Como podemos ver, y estos gránulos contienen histamina. Pues justamente esta histamina participa en los procesos de alergias, en los procesos de fiebre, en los procesos de inflamación. Por eso, cuando tienen alergias, de rinitis alérgica, por ejemplo, se da loratadina, que es justamente un antihistamínico que va a evitar justamente todo el proceso de acción que tiene la histamina. Entonces, se los voy a dejar aquí. Cuando el mastocito, a través de este receptor, distingue que hay un antígeno, es decir, un agente extraño, pues provoca la degranulación de estos gránulos que contienen histamina, que contienen mensajeros químicos que denominamos interleucinas, y pues esta histamina y estas prostaglandinas que también contiene actúan a nivel de algunos receptores que se ubican en la membrana vasolateral del enterocito. Entonces, al activarse estos receptores, suben las cantidades de AMP cíclico
Y este AMP cíclico provoca que se aperturen los canales de cloro. Entonces favorece la secreción. Va a favorecer que en la luz intestinal haya cloro y que ese cloro sea excretado en heces. Ahí nuevamente, cuando hay alergias alimentarias, se libera histamina y esta histamina provocaría una diarrea de tipo secretora porque está aperturando canales para que salgan sustancias hacia la luz intestinal. Y pues también puede actuar la histamina a nivel de neuronas entéricas. Recordemos los plexos de los que les hablaba en la primera clase, ¿sí? Esta histamina, pues, actuaría a nivel de receptores que contiene la neurona entérica. Y estas neuronas entéricas habíamos quedado que se comunican entre sí por medio de acetilcolina, de manera excitatoria. Entonces, esta histamina provocaría que se libera acetilcolina. Y recordemos que la acetilcolina es excitatoria a nivel de los plexos. Entonces, va a provocar un estado de hiperactividad a nivel de los intestinos, lo cual en caso de alergias alimentarias, en caso de infecciones bacterianas, conlleva a una diarrea, porque hay una hipercontractibilidad de los intestinos. Está incrementada la motilidad, esa peristalsis está aumentada. Eso explica los fenómenos diarreicos. Y pues bueno, esto es básicamente lo que les expliqué, pero con más detalle. Realmente podríamos dejar la clase hasta aquí, o no sé si quieren que lo explique. Ustedes sí o no, porque siento que los podría marear ya con tanta información, porque pues ya hablaríamos un poquito de inmuno también. Ustedes sí o me lo explico. Bueno, pues lo voy a explicar rapidito. Va a haber algunos secretagogos, como el péptido intestinal vasoactivo, como la toxina termolábil que libera E. coli, que van a actuar al nivel de receptores acoplados a proteínas GS. Este receptor de proteínas GS va a activar la adenilato ciclasa. Al activarse la adenilato ciclasa, incrementan los niveles de AMP cíclico. Y este AMP cíclico va a provocar que se fosforilen porciones de los receptores que se encuentran aquí en el borde apical. Entonces va a permitir que salgan del intersticio hacia la luz intestinal algunos electrolitos, ¿sí? Lo cual nos conllevaría nuevamente a un proceso diarreico de tipo secretor. Por eso, pues, es secretagogos, ¿sí? Y pues algunos otros secretagogos, como la toxina termoestable, igual secretada por bacterias como E. coli, se unen a este receptor acoplado a proteínas G, ¿sí? En este caso es de tipo GMP. Entonces, esto va a subir los niveles de GMP cíclico, se activa la, esta enzima, ¿sí? Que va a provocar que se fosforilen nuevamente subunidades de los receptores que se expresan en el borde apical del enterocito. Los va a apertura esos canales, perdón, no receptores, y favorece la salida de iones, ¿sí? Y pues aquí teníamos otro secretagogo, que podría ser la serotonina, que recordemos que tiene un papel excitatorio a nivel de la peristalsis intestinal, ¿sí? Pues actuaría a nivel de este receptor que se encuentra acoplado a proteína GQ. Esta proteína GQ va a activar la vía de la fosfolipasa C, y nos da un segundo mensajero clave, que es el IP3. Recordemos que el IP3, como veíamos en la clase de ciclo menstrual, este, provoca que se liberen los almacenes internos de la célula de calcio. Este calcio se va a unir a la calmodulina, que recordemos que la calmodulina participa en el proceso de contracción de lo que es el músculo liso, ¿sí? Por eso es que el calcio se une a la calmodulina, forma el complejo calcio-calmodulina y se favorece lo que es la peristalsis intestinal. Por eso es que la serotonina tiene un papel excitador a nivel de la peristalsis intestinal, por lo mismo que les menciono aquí, porque provoca que se forme el complejo calcio-calmodulina y este participa en la contracción del músculo liso, que desde luego es el tipo de músculo que tenemos a nivel intestinal. Y pues también esta enzima, que se llama CAMSINasa, va a fosforilar al complejo calcio-calmodulina y va a provocar que se aperturen nuevamente otros canales, lo cual va a favorecer la salida de iones y va a favorecer este tipo de diarreas conocidos como diarreas
secretoras, ¿ok?